Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a su canal, Poder Místico. El universo se rige por leyes naturales, y cuando nos tomamos el tiempo para entender estas leyes, podemos usarlas y aprovecharlas a nuestro favor. ¿Qué es el hermetismo? El hermetismo es una doctrina filosófica que se remonta a los siglos I y II después de Cristo, y se difundió en una colección de escritos conocidos como Corpus Hermetica, que se compone por una serie de cartas de un maestro, Hermes Trismegisto, en la que trata de iluminar a su discípulo. Estas cartas fueron redescubiertas y traducidas al latín en el siglo XV. En pocas palabras, las principales enseñanzas asociadas con el hermetismo describen la interconexión de cada parte del universo y subrayan nuestro poder único para crear un cambio positivo. El Kybalión y los 7 principios herméticos. Hermes Trismegisto es visto como el padre del hermetismo y el autor de Corpus Hermetica. Simboliza la magia, el misticismo, la interconexión y la alquimia de la tradición del hermetismo. El Kybalión, por su parte, es un libro publicado por alguien bajo el seudónimo de Los Tres Iniciados y está basado en las enseñanzas de Hermes Trismegisto. El nombre se traduce como 3 veces grande, refiriéndose a su dominio sobre los 3 planos de existencia, como se explica en la filosofía hermética: el físico, el mental y el espiritual. En Egipto fue conocido bajo el nombre de Tot, y en Grecia era conocido como Hermes. Los 3 planos de la existencia. El hermetismo nos dice que existen conexiones profundas entre estos 3 planos: físico, mental y espiritual. En otras palabras, nuestro plano mental tiene un gran impacto en el mundo que nos rodea, que cambiará de acuerdo a nuestras vibraciones mentales. De manera similar, la vibración del plano mental está parcialmente determinada por su vibración espiritual. Trabajar en nuestras vibraciones espirituales es el camino para crear una vida material mejor y más satisfactoria. Los 7 principios sobre los cuales se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. El principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Este principio dice que, en el nivel más fundamental, todo el universo es mental. El universo, en sí mismo, es una mente viva, que está conectada con todas las demás mentes. Nos dice que todos somos uno y que nuestro entorno es una parte inherente a nosotros. Una vez que comprendes la verdad del mentalismo, comienzas a comprender cómo es que somos capaces de dar forma a nuestra realidad, usando solo nuestros pensamientos. Para crear cualquier cosa en tu vida, primero debes de dirigir tus pensamientos. De esta manera, creas tu realidad. 2. El principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio básicamente significa que todo y todos los planos de existencia están conectados y en correspondencia. En otras palabras, las mismas leyes de lo denso actúan en lo sutil y viceversa. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Por ejemplo, si quieres tener más amor y alegría en tu vida, sé más alegre y amoroso. Entonces, para utilizar esta ley a tu favor, si en verdad quieres ver cambios en tu exterior, primero debes de cambiar interiormente. 3. El principio de la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra.
Este principio dice que todo, desde la materia más grande hasta la más pequeña de las partículas, se encuentra en diferentes grados de vibración. La aplicación práctica de esto se describe como transmutación mental. Si cambias tu estado mental, cambiarás tu vibración. Esto se hace con el poder de la voluntad. Por lo tanto, puedes atraer a tu vida eventos, personas y cosas más positivas y agradables. Simplemente debes de alinear tu vibración a lo que deseas atraer. Cuanto más fuerte vibres con esa frecuencia, más rápido se manifestarán en tu vida. Simplemente debes de alinear tu vibración a lo que deseas atraer. Cuanto más fuerte vibres con esa frecuencia, más rápido se manifestará en tu vida. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El principio de polaridad significa que los extremos opuestos son en realidad los diferentes grados de la misma cosa. Por ejemplo, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, duro o suave. Este principio nos sugiere que podemos cambiar la polaridad de un grado de emoción, reconociendo que es el mismo y eligiendo el grado que mejor se adapte a nuestras necesidades. Una forma de aprovechar esta ley es que ante una mala situación, buscar lo bueno, y es que en cada fracaso hay una lección que aprender. 5. El principio de ritmo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. Este principio explica que hay ritmo entre cada par de opuestos o polos. El ritmo es la fuerza que permite la transición de un polo a otro. Para aprovechar esta ley, es importante saber que no importa qué tan mal esté tu vida, puede mejorar. Todo fluye y refluye. No podemos perder siempre, ni ganar siempre. Debe de existir un balance. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio explica que no existe el azar. Cada causa tiene su efecto y hay una ley subyacente. Entonces, si reconoces un efecto en tu vida con el que no estás satisfecho, puedes rastrear la causa y así sabrás lo que debes de cambiar para lograr el efecto deseado. Para utilizar esta ley a tu favor, reconócete a ti mismo como el creador de tu vida. Ser la causa significa que eres el amo en lugar de la víctima. 7. El principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Esta ley dice que debe de haber equilibrio entre estas dos fuerzas. Por ejemplo, lo masculino es apto para actuar sin restricción, orden o razón, resultando en caos. Solo lo femenino, por otro lado, tiende a reflexionar constantemente y no logra hacer nada, lo que resulta en estancamiento. Con ambos, el masculino y el femenino, trabajando en conjunto, hay una acción reflexiva que engendra el éxito, lo que señala que tanto lo femenino y lo masculino
se satisfacen mutuamente. Para aprovechar esta ley, integra la energía masculina y femenina que hay dentro de ti de manera equilibrada, y así podrás aprovechar al máximo tu poder creativo y crear la vida que deseas. En conclusión, cada uno de estos 7 principios, por sí mismos, poseen un poder de entendimiento infinito sobre todas las cosas, pero al entenderlos y aplicarlos juntos, te ayudarán a ser el arquitecto de tu propio destino. Me gustaría saber tu opinión y tus experiencias con respecto a este tema. Por último, te dejo estos 2 videos que sé que te serán de mucha utilidad también.